Matías, algunos ya por ahí me conocen de este tipo de reuniones que hacemos, tratamos de hacer todos los años. Pero bueno, lo repetimos porque siempre hay gente nueva que se va sumando a este recorrido y bueno, no todos conocen la actividad de la asociación, así que en principio yo doy un saludo y les cuento un poco para cómo se inició todo esto y cuál es la historia. Y mientras tanto esperamos de esa manera que otras personas se vayan conectando. Así que bueno, les cuento que Retina Argentina es una asociación de pacientes, padres y de niños con patologías de la retina, que nació en 2019. Eh, Más que nada en la búsqueda de respuestas y orientación, em, porque no se sabía qué era lo que pasaba, ¿no? Entonces se conocía muy poco de estas patologías y tampoco existían los recursos de información como los que existen hoy, y no estaba tan disponible la información y tampoco era posible o tan sencillo ponerse en contacto. Hoy hay muchas más herramientas para comunicarnos y ponernos en contacto y mantener ese contacto. Eh, Así que las personas se empezaron a reunir, eh, se encontraban y así se fue formando una comunidad, no solamente para esta búsqueda de respuestas, sino para tener una contención entre todos, ¿no? Y así fue creciendo, y hoy en día ya conectamos con gente de todo el país y No, también me quiere aceptar y del yo mundo. le fui a La aceptar. parte azul. Vamos a ver ¿Escuchaste el si audio? yo puedo silenciar o no. Eh, Ahí está. Así que bueno, no sé si me pudieron escuchar todo, pero les cuento que la asociación al principio se llamó Stargardt Adness, porque en principio fue por la patología Stargardt, pero en el recorrido nos fuimos encontrando con personas con patologías afines, primas, hermanas, y se fueron todos integrando y hoy pensamos que es mejor decir Retina Argentina como título representativo. Em, Así que bueno, nosotros creemos en la importancia de las redes internacionales de asociaciones de pacientes como un rol insustituible en la búsqueda de- de curas o de tratamientos para este tipo de enfermedades raras y poco frecuentes. Así que en línea con eso, trabajamos con objetivos, que yo esto se los voy a leer más bien Ahora sí. literal. Ahora sí. Bueno, listo. Espera que es en otro idioma, me parece. Vale, a ver, ponete, Julia. No, 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 esperando. estamos hablando en español. Bueno, Ah, no, no, está bien. Gracias, vale. no Bueno, pasa. chao, chao. Chao. Buenos Continúo. días. Nuestros objetivos son difundir y hacer conocida la enfermedad de Stargardt y otras patologías de la retina y las problemáticas ligadas a ellas. También mejorar la calidad de vida de las personas con estas patologías, facilitar el conocimiento y el acceso a terapias capaces de detener la pérdida de agudeza visual, algo de lo que vamos a hablar hoy, acceder a terapias que permitan recuperar la agudeza visual, terapias génicas y otras que estén actualmente en fases avanzadas de desarrollo, prestando atención a su viabilidad. Casi diría que es una de las tareas más importantes de la asociación. Y cooperar activamente para la obtención de fondos y apoyo político para la investigación en enfermedades generativas de la retina. Em, bueno, además, o sea, es como que
objetivos no se resumen solamente a lo estrictamente formal. El trabajo de la asociación está abocado a que exista un espacio como este, ¿no? O sea, es un ejemplo esto, ¿no? Esta actividad de encontrarnos para comunicarnos y para hablar, para contarles lo que se está, en lo que se trabaja, lo que pasa, pero más que nada para que todos nos encontremos en un sentido amplio, ¿no? En el sentido de comunidad, que puedan encontrar un espacio donde también preguntar y que todos escuchen las dudas de todos. Eh, y la asociación no se resume solamente a un grupo de personas que trabaja para generar esto, sino somos todos la asociación. Por ahí hay caras más eh, visibles, más representativas, como Marcela, como Nati, o seguramente muchos conocen a Adri, que le mando yo un beso enorme. Pero la asociación somos todos y cuanto más involucrados estemos, más fuerte va a ser eh, la asociación y los logros que se puedan conseguir. Así que esta es una invitación de mi parte para todos, para que tratemos siempre de estar presentes y cerca. Este, así que bueno, hoy vamos a hablar de terapias, que eso lo va a transmitir Marcela. Simplemente quería saludar, dar la bienvenida, hacer este espacio y bueno, Marce, yo te dejo, te cedo el pie. Estás muteada, Marce. Hola. Bueno, sí, o sea, justamente Sí, como claro. estamos admitiendo gente, estamos teniendo de distintas computadoras, así que bueno, nada. Básicamente la idea es, Sí, de nada, bueno, pero saludarlos, voy a arrancar. Me están preguntando algunos por el chat, o sea que por ahí no están pudiendo entrar, pero bueno, ya somos un número importante, vamos a ir iniciando. El objetivo de esta charla es decir, durante todo este año hemos recibido cantidades de preguntas sobre ley, sobre tal cosa, sobre una terapia determinada, sobre una empresa determinada que estaba desarrollando una terapia. Esta me sirve, esta no me sirve, esta es para mi gen, no es para mi gen, y demás. Entonces decidimos que este año los webinarios iban a arrancar por las terapias. Bueno, les aviso que necesitaríamos hacer más o menos un mes de webinarios para más o menos contarles en general la cantidad de cosas que se están desarrollando y en las cuales vamos a poder participar de alguna manera. Entonces, yo lo que les pido es que se muteen ustedes, porque si tiene que mutear Victoria, yo voy a tener que darme cuenta que estoy muteada y volverme a desmutear. Así que lo que les... Espera, Ahí está, ahí Marce, está. dame un Ahí segundo. está. Cuando los... Mati. Porque me estaba tratando de comunicar con Vicky por WhatsApp. Pero si Vicky me das la autoridad, así yo puedo también ayudar con eso. Bueno, Nos bueno, acompañamos por ahí, va a ser más prolijo. Listo. bueno. Bueno, bárbaro. Mientras tanto yo les termino de contar. Bueno, entonces, básicamente, la realidad es que hemos trabajado mucho con todas las empresas que están desarrollando este tipo de terapias. Algunas nos resultan más confiables que otras, por supuesto, como en todas partes. Hay distintos laboratorios trabajando en esto. Entonces, lo que pensamos este año es que si bien vamos a hacer varios webinarios con distintos temas, algunos de los cuales la mayoría conoce y otros no conocen, lo que nos importa puntualmente es que se entienda qué significa, o sea, por qué razón le vamos a dar más peso a algunos ensayos clínicos que a otros, y esto siempre va a ser porque nuestra función como asociación de pacientes siempre es el patient advocacy, es decir, es la defensa del paciente. Es decir, todos estamos, digamos, absolutamente comprometidos con llegar lo mejor que sea posible a obtener tratamientos para este tipo de patologías, pero al mismo tiempo tenemos que estar absolutamente convencidos de que es importante de que ese tratamiento sea seguro. Es decir, que no cualquier opción es segura. Entonces, yo voy a compartir pantalla
para poder arrancar con esto. A ver si ya podemos entrar, un segundito. ¿Sí? Y voy a partir específicamente de la presentación para ir explicándoles esto. ¿Lo están viendo? Ahí está. Bueno, entonces, la idea es que hablemos un poco de las terapias, pero que pensemos qué cosas empezamos a hacer a lo largo del tiempo, qué cosas estamos haciendo a lo largo del tiempo, y asegurarnos, la idea es justamente asegurarnos que cada una de las cosas que estamos haciendo está correcta, está bien, porque esto se está desarrollando sobre la marcha, estamos trabajando y corrigiendo sobre la marcha en todos los aspectos. Es decir, hay patologías que se conocen hace 100 años, y hace 100 años que se están haciendo pruebas con distintos fármacos y demás, pero las nuestras, a pesar de que la patología se conoce hace mucho tiempo, en la práctica, los desarrollos para poder detectar, diagnosticar y apuntar hacia un tratamiento específico son muy recientes. Entonces, todo se corrige sobre la marcha, y por eso es tan importante que los mecanismos regulatorios funcionen correctamente. Por eso es tan importante, tan central en todos los ámbitos, que estemos atentos a las cuestiones regulatorias. Por muy molesto que parezca, las agencias regulatorias son nuestro último reaseguro, o sea, nuestro último reaseguro. Es decir, nuestra seguridad depende de lo que estos señores autoricen o no autoricen finalmente, ya sea para un ensayo clínico o para la aprobación de una terapia. Por esta razón, es tan complejo llegar a esas instancias. Si pensamos, o sea, en la diapositiva que está puesta, obviamente son textos que están en inglés, no importa, lo estoy poniendo como un ejemplo. Ustedes piensen que esta presentación tiene más que, o sea, no es exactamente para que ustedes la lean, sino también es una especie de ayuda a memoria para mí, para no olvidarme, ya van a ver que son un montón, entonces necesito tener algún machete para poder explicarles cada una. Pero para que ustedes entiendan el desarrollo de las historias, o sea, digamos, los textos sobre cómo hacer la historia natural de las enfermedades, de acuerdo a las agencias regulatorias, el texto madre que se utiliza en el mundo se aprobó en 2019, no tiene 100 años, tiene 5 años, ¿ok? El texto madre para las consideraciones para el desarrollo de drogas y productos biológicos para enfermedades poco frecuentes es de 2023. El estudio de cómo hacer los registros y los estudios de historia natural en enfermedades poco frecuentes como las nuestras es de este año, de mayo de este año. Es decir, que las agencias regulatorias van encontrando los puntos en los que se puede hacer agua en la investigación y donde se puede llegar a generar un problema para el paciente, y van corrigiendo eso sobre la marcha para que cada paso sea realmente seguro. Por eso es tan importante no ir por fuera del sistema. Es decir, en ese aspecto, acá estamos hablando de gente que está dentro del sistema, pero digamos, con contribución de distintos países, con contribución de distintos tipos de investigadores, con contribución de bioeticistas, digamos, no solamente de técnicos en cada una de las disciplinas, justamente para poder generar los ensayos que se necesitan. Yo les voy a poner justamente esta cuestión inicial, precisamente. Para mí es fundamental entender qué significan los conceptos, porque cuando aparece una publicación de una farmacéutica sobre un determinado ensayo, lo que nos va a decir más o menos claramente en qué momento de ese ensayo está. Y a veces el momento es muy inicial, pero no está plasmado de esa manera en las páginas web de esas farmacéuticas. Entonces, tenemos que aprender a leer estas cuestiones para también estar seguros de que no estamos interviniendo en un momento donde todavía no es suficientemente seguro intervenir. Por ejemplo, una de las cosas que nos explica, inicialmente la FDA, por supuesto la Agencia Europea de Medicamentos, la ANMAT también, la ANMAT siempre trabaja en coordinación con la FDA y con la Agencia Europea del Medicamento, y eso es muy bueno porque es una excelente agencia la ANMAT. Entonces, justamente nos dice que cuando una droga está o sea, uno supone que una droga o un fármaco determinado podría llegar a ser útil para una patología determinada, se lo clasifica como pre-IND, que significa nueva droga en investigación, por la sigla en inglés,
¿sí? Y recién va a pasar a ser una IND, es decir, una droga, una nueva droga en investigación, pero que podría aplicarse cuando haya tenido la autorización de la agencia regulatoria para pasar a instancias posteriores. Esto es muy importante, porque que a mí me digan que alguien tiene una droga en pre-IND, van a ver que no significa necesariamente que esa droga esté en condiciones, a ver un segundito que esto no me está dejando, ahí está, que esté en condiciones de aplicarse en lo inmediato, porque hay que probar un montón de cosas antes. Es decir, estamos el proceso empieza con el descubrimiento de los fármacos, empieza específicamente con que los científicos buscan sustancias químicas o compuestos biológicos que podrían tener un target sobre la enfermedad en cuestión. Esto pasa a nivel de la investigación académica en las universidades, en empresas biotecnológicas, en farmacéuticas. Significa que el desarrollo, que hay que instrumentar un desarrollo preclínico que implica una gran inversión, que a veces lo pueden hacer las universidades, pero ya después de esa instancia sí o sí tienen que ingresar las farmacéuticas, si no, no hay suficiente dinero para poder hacer estos desarrollos. Entonces, una vez que se descubre este nuevo fármaco y que se empieza a evaluar la seguridad, cuando todavía es pre-IND, ni siquiera se probó a nivel preclínico. Y se va a probar a nivel preclínico cuando la FDA le dé la autorización, una vez que se haya probado por lo menos los niveles de toxicidad. Es decir, ¿cuánto le tengo que dar a un ratón para que el ratón se muera porque le apliqué algo que no le tenía que aplicar? ¿Sí? Es decir, yo tengo que primero evaluar los límites de la toxicidad de lo que estoy haciendo. Entonces, obviamente, la FDA, hasta que no revise no puede autorizar que eso se pruebe en humanos, porque el voluntario donde se va a probar no puede correr riesgo de muerte, porque sería una locura. Ahí sí estaríamos utilizando a los humanos como conejitos de India. Una vez que esa instancia de preclínico se aprobó, recién ahí se ingresa a la investigación clínica, que tiene las 3 fases que todos conocen. La pandemia nos allanó, en cierto sentido, este conocimiento nos permitió, justamente la pandemia nos permitió saber que podíamos ingresar a una fase 3 de un ensayo. Obviamente es una fase muy avanzada de un ensayo, porque la fase 1 y 2 son las que probaron seguridad y eficacia. La fase 3 es la de ampliación de casos. Entonces, justamente en ese aspecto, las agencias reguladoras en muchos casos, y seguramente en todos los nuestros, van a pedir una 4ª fase de investigación, que sería la investigación postclínica. ¿Por qué razón? Porque justamente es muy importante, ¿sí?, en esa investigación postclínica, ver qué pasó una vez que aplicamos las terapias, cómo se sigue a ese paciente al que se le aplicó una terapia, precisamente para asegurarse que a largo plazo no aparezcan otras cuestiones que a lo mejor de entrada no se sabían. Esto significa que para cualquier ensayo tiene que haber una enorme coordinación entre el investigador clínico, los estadísticos, los administradores, que se aseguran que se cumplan todas las regulaciones. Si no se cumplen, se tiene que abortar el ensayo. Es así de sencillo, pero fundamentalmente los pacientes. Es decir, nosotros somos parte de esto, no solo porque le ponemos el cuerpo como pacientes, sino que además de todo somos quienes podemos explicar con claridad si efectivamente lo que estamos haciendo puede llegar a ser útil o no. Entonces, para que ustedes tengan un mapa mental, este esquema que estoy poniendo en la pantalla, no importa si yo se lo voy a describir, es simplemente que tenemos, o sea, la primera etapa es la etapa pre-IND, justamente la primera etapa en azul a la izquierda es la etapa pre-IND. Cuando descubrimos algo y qué sé yo, fíjense que pueden entrar entre 5.000 y 10.000 compuestos a esa etapa. Pero pasar a la etapa preclínica, de esos 5.000 a 10.000 pueden pasar 250 aproximadamente. Es decir, ya ahí tenemos una poda enorme de las cosas que realmente podrían llegar a ingresar o no. Y recién de esos 250 van a poder pasar a clinical trials, es decir, a ensayos clínicos en humanos, no más de 5. Es decir, de 10.000 que partimos, con suerte 5 entran en ensayo clínico. Con lo cual uno tiene que tener muy claro, cuando leen las páginas de las farmacéuticas que tienen la solución a nuestro problema, en qué etapa están. Porque si están en pre-IND o están en IND, la realidad es que está muy inicial y todavía ni siquiera sabemos si vamos a poder tener un ensayo.
Lo cual no significa que no hay un montón de ensayos que efectivamente están en esa instancia y eso no, es extraordinariamente promisorio. Ustedes piensen, yo arranqué con esto hace 22 años, había un ensayo en preclínico, en este momento estamos hablando de cientos de ensayos en ensayo clínico, ¿sí? Y muchos cientos en preclínico, con lo cual realmente estamos en un momento extraordinariamente promisorio de la investigación en nuestras patologías, que nos va a permitir seguramente tener en pocos años mucha más oferta de tratamientos de los que tenemos al día de hoy y demás. Esa etapa clínica, digamos, donde ya intervienen pacientes, la fase 1, que siempre es de seguridad, la fase 2, que es de seguridad y eficacia, y esa fase 3, donde también se va a verificar, siempre se va a verificar seguridad y eficacia, ¿sí? Es la que nos lleva a que podamos tener alguna terapia aprobada. Ustedes piensen que en nuestro campo, con 400 y pico de genes, o más de 300 genes involucrados en distrofia de retina y otros relacionados, ¿sí? En este momento tenemos una aprobada. Sin embargo, ya les digo, están en ensayos muy avanzados, hay un montón más. Lo que es fundamental es que entendamos es que cualquier terapia de este tipo, cualquier terapia de avanzada, es entrar un elefante en la cristalería. Los sistemas biológicos son una cristalería, absolutamente afinados, absolutamente interrelacionados, absolutamente, digamos, justamente todas las vías están interrelacionadas. Entonces, cada vez que vamos a entrar en una vía para cambiar algo, tenemos que ver que no estemos cambiando cosas que no debíamos cambiar, ¿sí? O que el cambio no genere un daño en otros sistemas. Por eso, cuando se trata de terapias de avanzada, por eso esto es complejo, por eso se tarda en llegar, porque hay que pensar todo antes. Una vez que aplicamos al paciente no se la podemos sacar la terapia, una vez que la pusimos ya está. Entonces, como todo esto hay que pensarlo, tenemos que pensar que realmente cualquier terapia es el elefante en la cristalería, no meter la pata, ¿sí? Meter la pata puede ser dañoso para el paciente, que es lo que no tenemos que hacer. En ese sentido, ¿sí? Vamos a tener, digamos, distintas aproximaciones para tratamiento de pacientes, y hoy voy a dar solamente una primera parte. La segunda parte es el sábado que viene. O sea, les pido que tengan paciencia, pues son un montón, entonces yo voy a ir explicando cada una, pero lleva tiempo, porque obviamente yo entiendo que hay que explicar cuestiones que a veces son técnicas y que es de difícil abordaje. Entonces, tenemos dos formas de abordar las distrofias hereditarias de retina. A través de, o sea, con el gen específico que está involucrado, o en abordajes que donde no es importante, digamos, no es independiente, digamos, la terapia es independiente del gen específico, pero eso no quiere decir que no tengamos que saber cuál es el gen específico, ¿ok? Entonces, dentro de las terapias que requieren que sepamos cuál es el gen específico, está la terapia génica. Obviamente no podemos poner un gen dentro del organismo si sabemos si ese gen está funcionando. Es decir, lo que tenemos que poner es el que no funciona. Entonces, justamente la terapia génica, que es de lo que mayoritariamente voy a hablar hoy, es gen específica. Hay terapias génicas que no lo son y también voy a explicar eso. Es decir, hay terapias que son ni siquiera gen específica, mutación específica. Es para una variante, solamente sirve para ese gen, para esa variante en ese lugar, ¿sí? Y esto también de estas hay un montón en desarrollo. Hay otras que son droga específica, que es donde se diseña una droga para una variante, para justamente resolver lo que pasa con una proteína que no funciona correctamente. Entonces, se diseña la droga específicamente para eso. Y en otros casos, la terapia, que es también gen específica, es precisamente para un mecanismo o para una vía específica. Por esa razón, vamos a tener enorme variedad de terapias, porque cada investigador tiene una idea diferente de cómo desarrollar una terapia y probablemente todas se apoyen mutuamente. Y esto lo van a ver justamente cuando alguien viene siguiendo por ahí el ensayo de una farmacéutica determinada, va a ver que cambia de nombre a cada rato. Y eso es porque se quedó sin plata y otra empieza a sponsorear otra que compra ese desarrollo y que le aporta el desarrollo que tenía. Entonces, de repente, la nueva farmacéutica está tomando un ensayo que ya estaba y lo está, o sea, y está aportándole a ese ensayo que ya estaba
una caracterización nueva, y esa caracterización nueva mejora el ensayo y puede permitir avanzar o no, o decide que no estaba funcionando y eso no puede continuar. Ahora, con respecto a las que son independientes de los genes específicos, ¿sí? Normalmente son targets que son nutricionales, que son justamente que le apuntan digamos, específicamente a evitar la neurodegeneración. Nosotros estamos hablando de enfermedades de retina, la retina es parte del cerebro, obviamente. Factores de crecimiento y de neuroprotección. También vamos a tener terapias relacionadas con células madre, que en este momento no hay ninguna aprobada, absolutamente ninguna, pero mucho en desarrollo. Vamos a hablar de esto el sábado que viene, de neuroprotección también, y de visión artificial también. Vamos a hablar el sábado que viene. Hay un montón de terapias para esto también, que van a tomar distintos aspectos y distintos momentos del proceso. Para avanzar con el proceso propiamente dicho, yo les voy a contar, por supuesto, esta foto está tomada, este es un dibujo de distintos momentos del proceso degenerativo de la retina y parte de las células ganglionares, que las que forman el nervio óptico, ¿sí? Distintas etapas en el proceso de evolución en los pacientes que tienen este tipo de patologías. Esto es un proceso general, por supuesto, no es específico de una patología. Y este proceso, que está publicado en el año 2014 por el doctor Nicolás Cuenca, es uno de los biólogos celulares más importantes del mundo, uno de los patólogos más importantes del mundo que trabaja en nuestras patologías, justamente es muy importante porque nos muestra en cada una de esas etapas cuál sería el abordaje, cuál sería el abordaje terapéutico ideal para cada una de las etapas. Y esto es fundamental porque nosotros tenemos pacientes que están en distintas etapas. O sea, tenemos gente que está recién en el inicio, que esto recién aparece, donde la retina está muy bien, todavía está muy conservada, etcétera, etcétera. Momento donde esa retina empieza a disminuir la cantidad de etapas. Si ustedes ven los dibujos, no importa que identifiquen específicamente el dibujo, pero es como que se va achicando el espesor de esa retina, porque cada vez hay menos células funcionales. Es decir, hay momentos en que las capas ya no están identificables, momentos donde ya no tenemos capas, es decir, donde está todo un poco más mezclado. Pero lo importante en esto es entender que en todos los pasos la neuroprotección es central. Ya sea que tengamos la retina perfecta o que tengamos la retina totalmente desarreglada. ¿Por qué? Porque la retina produce, a ver un segundito, a ver, la retina produce una serie de efectos. Hay alguien que tiene el micrófono habilitado, por favor le pido que lo corrijan solo, porque si no me quedo yo muteada también. Entonces, es muy importante Bien, ahí está. Perdón, pero al apagar el audio de otras personas se apaga también el mío. Bien. Entonces, bueno, entonces lo que les decía es que el proceso de neuroprotección, sobre el que no vamos a hablar hoy, pero simplemente lo que quiero es referenciárselos, es un proceso en el cual que nosotros sugerimos a todos los pacientes todo el tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el proceso que va a permitir que, aunque la retina no pueda producir la función visual, sí pueda producir una serie de funciones no visuales que también dependen de la retina. Por ejemplo, el ritmo circadiano, o sea, y al modificarse el ritmo circadiano se modifican las cuestiones, digamos, cuestiones neurológicas relacionadas inclusive con la ansiedad y con la depresión, con respecto a los ciclos diarios de sueño. Es decir, que es muy importante, aunque no tengamos función visual, sí mantener correctamente
la neuroprotección de las células remanentes en la retina, aunque esas células no cumplan función visual. Por eso el tema de la neuroprotección no es un tema menor, y es un tema que va en todas las etapas. Ahora, cuando hablamos de terapia génica podemos aplicar cuando tenemos células que pueden responder a la terapia génica, porque si no, ¿qué estaríamos corrigiendo? Entonces, de repente, la terapia génica es un abordaje posible en retinas que están un poco más o un poco menos conservadas. Ahora, si nosotros estuvimos ocupándonos de la neuroprotección, lo que estamos logrando es que esas retinas estén más tiempo conservadas para permitirles mejor posibilidad de llegar a la posible aplicación de una terapia. Y esto es central en nuestros pacientes. Entonces, y cuando la cosa ya esté más complicada y a lo mejor no tengamos fotorreceptores, de repente un tipo de terapia génica del que voy a hablar la semana que viene, no hoy porque les digo que esto es infernal la cantidad de ensayos que hay, que es la optogenética, que es muy importante y que en este momento está tomando un enorme envión, ¿sí? Ya puede participar, ya puede ocuparse específicamente en pacientes donde ya las células fotorreceptoras, los conos y los bastones no están funcionando correctamente o ya no funcionan, pero podemos recuperar función del resto de la retina neural. Y obviamente las prótesis. Por eso puse esta diapositiva justamente antes para poder iniciar. Un segundito, me deja pasar esto. Ahí está. Entonces, el objetivo central de la terapia génica, que va a ser la primera, sobre todo la que abordemos hoy, es reemplazar un gen que no funciona, que no está produciendo. Acuérdense que un gen es una orden para fabricar una proteína. Si la orden está mal, la proteína va a estar mal. Entonces, podemos tener un gen que no funciona y que directamente no logra dar la orden para producir la proteína y no tenemos proteína, o nos puede producir una proteína que tiene un error y esa proteína con el error no puede generar la función y simplemente no la genera, o esa proteína con un error se combina con la proteína correcta e interfiere en el funcionamiento de la correcta. Entonces tenemos las dos, la correcta y la incorrecta, pero no funcionan bien ninguna de las dos. Entonces, evidentemente, o sea, el objetivo de la terapia génica es reemplazar o colocar dentro de las células el gen correcto para que tengamos la proteína correcta. A veces la función de la terapia génica es inactivar un gen que debido a la mutación funciona incorrectamente. A veces tenemos que introducir un nuevo gen, por ejemplo, para habilitar una función que antes no teníamos, ¿sí? Y que va a permitir una corrección en el funcionamiento de la retina, y a veces vamos a utilizar la terapia génica para modificar la acción de ciertos genes. Es decir, la terapia génica no es un fin en sí misma, sino es una herramienta de trabajo de biología molecular que nos va a permitir introducirnos dentro de la vía visual de alguien y producir una modificación que pueda mejorar su condición. Entonces, cuando la enfermedad es recesiva, es decir, acuérdense que yo vengo explicándole a cada uno con los estudios genéticos, cuando para cada gen tenemos dos copias, una que viene de papá, una que viene de mamá. Entonces, si la enfermedad es recesiva, quiere decir que las dos copias no funcionan correctamente, por lo tanto no tengo función, no tengo proteína. La terapia génica indicada en estos casos va a ser la de suplementación, donde yo le ponga el gen correcto para que empezara a tener la proteína que no tengo, que no estoy produciendo. En las enfermedades dominantes esto es un poquito más complejo porque tengo de las dos copias, una está sana y la otra no, y lo que hay es una interferencia que genera lo que nosotros en genética llamamos ganancia de función, no importa técnicamente qué significa, pero para lograr que esto funcione correctamente yo tengo que primero inactivar la proteína incorrecta y después ver si puedo suplementar la correcta para que alcance la cantidad necesaria. Es decir, estos objetivos que son diferentes implican un diseño diferente de los vectores que se tienen que diseñar para la terapia génica. Porque ¿cómo hago para llegar específicamente al lugar al que tengo que llegar? Yo tengo que llegar a algunas células. ¿A cuáles? Si tengo que llegar a los fotorreceptores, están atrás de la retina. Por lo tanto, voy a tener que ir a una capa inferior de la retina, entre la retina neural y las células del epitelio pigmentario, y colocar ahí la terapia para que el fármaco que estoy colocando pueda generar su función. Ahora, obviamente, esto implica un procedimiento quirúrgico importante, una vitrectomía para poder llegar a ese lugar.
Ahora bien, si yo quiero ir a las células ganglionares que están por delante, lo más probable es que utilice un procedimiento intravítreо que es menos agresivo, porque no necesito hacer una vitrectomía, pero que por supuesto va a producir una inflamación. Por lo tanto, vamos a tener el tipo de terapia que vamos a tener, justamente va a depender de a qué células de la retina quiero ir. No voy a corregir todas, voy a corregir las que necesito corregir. Entonces, vamos a tener distintos tipos de terapia, las que son de suplementación genética, que son génica, que es cuando estoy poniendo un gen para que algo que no se producía ocurra, para que tener la proteína que no tenía. Otros enfoques van a ser para expresar neuroprotectores que hagan que se defiendan mejor las células remanentes en un paciente de retina, y esto es muy importante mientras no tenga una terapia específica. Vamos a tener la activación optogenética, que es activar, hacer sensibles a la luz a células que antes no lo eran, que no son fotorreceptores, o la edición del genoma. Algunas de ellas vamos a hablar más adelante. Ahora, ¿cómo ingresamos ese producto a las células? Lo ingresamos utilizando algo que sabe ingresar a las células, por ejemplo, los virus. Ahora, ¿podemos usar cualquier virus? No, porque claramente el virus produce, o sea, justamente cuando ingresa a la célula la está infectando con un objetivo específico. Entonces, ¿cuál es el objetivo del virus? Utilizar la maquinaria de la célula para producir sus propias proteínas. No es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos utilizar solamente la capacidad del virus para entrar e infectar la célula, pero después que no haga nada como virus. Es decir, que durante estos últimos 20 y pico de años se han ingenierizado, eso se llama ingeniería molecular, justamente, virus a los que se han modificado su secuencia de ADN o de ARN para que en la secuencia del virus, ¿sí?, esté el gen que yo quiero colocar, a veces haya un promotor que le permita producir en cantidad importante lo que yo quiero que se produzca, ¿sí? Y además que tenga una cápside que dentro de lo posible no sea muy reconocida por el sistema inmunológico para que no haya un rechazo al ingreso. Entonces, por lo general vamos a estar, o sea, en la mayoría de los casos, en este momento, la mayoría de los vectores que hay en circulación son vectores virales, la mayoría de ellos vectores adenoasociados, que son los más pequeñitos, los que producen menor reacción inmunológica y que no producen una patología, y son plataformas muy utilizadas para un montón de cosas, se han utilizado inclusive para las vacunas de COVID. Y justamente el objetivo es mejorar la generación, el objetivo de la investigación actual, esto está pasando en este momento, es mejorar los vectores, utilizar vectores virales, pero también vectores no virales, que también hay, mejorar la expresión en la célula, es decir, una vez que la célula está infectada, que realmente produzca la cantidad de proteína que necesito. Si yo la infecto, pero no produce la cantidad de proteína que necesito, no me está resolviendo el problema. Entonces necesito que produzca esa cantidad de proteína. Ahora, también es cierto que si produce de más, a lo mejor tampoco sirve. Entonces yo tengo que lograr que ese gen, digamos, o sea, haberle puesto algo a ese vector que me permita bloquear la acción si se me está yendo del otro lado y está produciendo más de lo necesario. Es decir, el diseño de mejores vectores, más confiables y con mejor acción en el tiempo, es un proceso que está ocurriendo. Buena parte de las plataformas que están desarrollándose ahora también están apuntando a mejorar los vectores. Básicamente partimos de que las terapias en desarrollo están, o sea, pongo un esquema acá donde hay una cabeza pensando, donde alguien tuvo una idea, por ejemplo, para una terapia génica, donde generó un vector que tiene o sea, que se ingenierizó para esto, es decir, que sabe a qué célula tiene que ir porque está armado para saber a qué célula tiene que ir, que va a tener un receptor específico en esas células, que tiene el gen que yo quiero poner, que tiene un gen que silencia lo que quiero silenciar o que promueve lo que yo quiero proponer, ¿sí? Es decir, que tiene una colección de herramientas puestas dentro de ese virus y que además no le va a permitir a ese virus hacer cosas del virus dentro de la célula, solamente va a hacer lo que nosotros queramos. Obviamente hay que generar manufactura en cantidades porque hay que llegar a un montón de células. Piensen que el ojo tiene millones de células, entonces tenemos que llegar a la mayor cantidad posible. Entonces, y además de eso, tenemos que ver si efectivamente, una vez que se nos ocurrió todo eso y probamos todo eso en un ratón, a ver qué posibilidades hay, qué habilidad clínica tiene eso que se nos ocurrió para llegar a los pacientes.
Entonces, cuando nosotros llegamos al ensayo clínico, estamos en esa posición, en la posición en la que efectivamente, ¿sí? Es importante ver si hay protocolos clínicos estándar que son suficientemente seguros, ¿sí? Y que para poder entregar ese virus a esa retina y que haga lo que nosotros esperamos. Bien, entonces, dependiendo de cuál es el gen, vamos a utilizar distintos serotipos virales. La mayoría utiliza la AB2, que es un serotipo específico, un tipo de vector viral específico, que es pequeñito, que está muy probado, que es muy seguro, pero que tiene una limitación. No puede cargar genes muy grandes. Es decir, por ejemplo, va a poder cargar al RP65, al REP1, al AIPL, a CNGA3 o a CNGB3, pero no puede cargar a BCA4, por ejemplo, no puede cargar al MIO7A, porque son genes muy grandes y no es como pedirle a un Fiat 500 que arrastre un camión con acoplado, para que tengan una idea. Entonces, claramente eso no puede ocurrir, entonces hay que diseñar distintas estrategias para poder identificar cuál es digamos, lo mejor que podemos hacer. Y como objetivo de la investigación clínica, ya no la investigación básica, que es la de laboratorio, que tiene que mejorar el vector, diseñar el vector, preparar el producto, etcétera, etcétera. El objetivo clínico es conocer la historia natural de la enfermedad producida por cada uno de los genes, o sea, qué es lo que hace cada uno de los genes, cómo evoluciona el paciente, cómo evoluciona si tiene la variante A o si tiene la variante B, no es igual. Identificar distintos procedimientos terapéuticos que pueden ser quirúrgicos o no, a veces pueden ser de administración oral, ¿sí? Analizar los efectos adversos, saber exactamente qué es lo malo que puede pasar si yo le aplico una terapia a un paciente. Yo tengo que saberlo de antemano porque tengo que poder corregirlo, porque el objetivo de la terapia génica es mejorar una condición, no empeorar otra. Entonces, justamente para que esto sea seguro, yo tengo que haber analizado durante el ensayo cuáles son las peores cosas que le podrían pasar al paciente y cómo las resuelvo. Es decir, cosa de que esto sea suficientemente seguro. Y cada uno de estos pasos va a ser analizado por las agencias regulatorias, que le soplan la nuca a los que trabajan correctamente, ¿sí? Precisamente para que estos pasos se cumplan. ¿Esto hace que esto sea más lento? Sí, pero también hace que tengamos la seguridad que de un problema no hacemos dos, ¿sí? Y el seguimiento pre y posterapia, que es fundamental. ¿Por qué hay tantas terapias a nivel ocular? Tenemos una ventaja enorme, o sea, tenemos varias ventajas enormes. En primer lugar, que conocemos prácticamente el 95 al 98% de los genes relacionados con las distrofias de retina. Por lo tanto, casi podemos diagnosticar todas. Eso ya de por sí es un cambio fundamental. Ustedes tengan en cuenta que esto no pasa en el resto de las patologías, y mucho menos en el resto de las patologías poco frecuentes. Es decir, que ya ahí tenemos una enorme ventaja. Cuando diagnosticamos, podemos diagnosticar con bastante precisión en diagnóstico genético. La siguiente ventaja es que el ojo tiene propiedades anatómicas y fisiológicas únicas. Funciona casi como una estructura externa, pequeña y cerrada, ¿sí? Tiene un privilegio inmunológico, es decir, el sistema inmunológico no actúa sobre el ojo como actúa en el resto del sistema. Es decir, si yo una terapia génica la tuviera que producir en hígado, la persona tendría que estar inmunosuprimida de por vida, como en un trasplante, ¿sí? En cambio, en el ojo eso no pasa. Basta con que le dé corticoides un poco antes y un poco después de la terapia génica y ya está, se terminó, no hace falta continuar. ¿Por qué? Porque el ojo no tiene o sea, tiene lo que se llama privilegio inmunológico. Es decir, es más factible poder colocar algo en el ojo y que funcione y que no pase al sistema que en cualquier otro órgano del cuerpo. Por otra parte, es transparente, es decir, lo podemos ver a través de los estudios que hace el oftalmólogo. La OCT, por ejemplo, nos permite ver un corte de la retina perfectamente como si lo estuviéramos viendo en vivo sin invadir el ojo, es decir, lo vemos desde afuera. Con una foto nos alcanza para poder evaluar correctamente qué es lo que pasa dentro del ojo. Hay muchos modelos animales generados y muchos otros que se están generando. Y además tenemos dos ojos, es decir, que si aplicamos en un ojo, podemos comparar qué es lo que pasa en el ojo que se aplicó con respecto al contralateral, con lo cual eso nos da ventaja, por lo menos en algunas patologías, no en todas. Entonces,
Si bien nosotros tenemos enfermedades poco frecuentes, las patologías de retina que estamos analizando y las que tratamos dentro de la asociación son todas enfermedades poco frecuentes, es decir, que tienen una proporción menor a 1 en 2000, de acuerdo a nuestra ley de enfermedades poco frecuentes en Argentina, en la cual hemos participado para su aprobación como asociación en el año 2011. Si bien tenemos esa desventaja de que es una enfermedad poco frecuente, esto hacía que en los años 70, 80 no hubiera prácticamente investigación en enfermedades poco frecuentes o enfermedades raras, como dicen en otras partes del mundo. Sabiendo esto, hubo un cambio en una ley importante en el Congreso de Estados Unidos en el año 83 que dijo, tenemos que proporcionar herramientas para que la gente a la que le interesa ganar dinero haciendo, desarrollando terapias, tenga interés en enfermedades que si no, nunca van a tener tratamiento, nunca va a poder tratarse. Ese cambio en la legislación permitió que las farmacéuticas tuvieran 7 años de comercialización exclusiva, un crédito del 50% en los gastos de investigación, subvenciones particulares, que no tengan que pagar las mismas tasas que se pagan para el desarrollo de medicamentos en enfermedades comunes, y la asistencia de la FDA permanentemente respaldando el seguimiento de las terapias. Eso cambió el panorama y eso hizo que en estos últimos 20 años la historia haya cambiado en nuestras patologías y por eso tenemos tantas farmacéuticas trabajando en nuestras patologías. Esto es para que tengan simplemente, fíjense que acá hay 2 columnas donde hay una serie de patologías: acromatopsia, degeneración macular por la edad tipo seco, enfermedad de Batten, coroideremia, amaurosis congénita de Leber por distintos genes, GUSI2D, RP65, LA5, que es la lebercilina, retinosis pigmentarias por distintos genes, PD6B, PD6A, NR2E3, o sea, retinosquisis ligada al cromosoma X, la enfermedad de Stargardt por ABCA4, el gen RPGR, digamos que tiene varios ensayos en marcha también. Es decir, estoy leyendo a grandes rasgos para que vean que hay terapias génicas en desarrollo para todo lo que les estoy diciendo, inclusive varios para el mismo gen, en distintos grados de avance. También hay mecanismos ARNA, que no los voy a abordar hoy, pero por ejemplo también por ejemplo, para LSA10, también para PRPF31, también para síndrome de Usher y RP por el gen de la usherina. Hay mecanismos optogenéticos para este tipo de patologías, para Stargardt, de distintas farmacéuticas. También hay ensayos relacionados con células, o sea, con la provisión de células que están más iniciales, pero que se están desarrollando, también para Usher, también para retinosis pigmentaria y para la degeneración macular por la edad. Hay desarrollo de pequeñas moléculas. Yo les estoy leyendo una lista de las cuales yo voy a abordar una por una, así que vamos a estar un rato largo, pero no todas hoy, quédense tranquilos. Es decir, y pequeñas moléculas que justamente cuando a veces el tema es que el gen es muy grande y no es fácil ingresarlo por terapia génica, a veces hay pequeñas moléculas que pueden cambiar el formato de una vía en particular, mejorando la condición, a lo mejor sin necesidad de generar una terapia génica. Por ejemplo, la de Alkeus, por ejemplo, que produce una vitamina A deuterada, o RBP4, que también produce dentro de la vía que tiene que ver con las células del epitelio pigmentario. Estas en general son para Stargardt, están avanzadas. La de después Astelias tiene un inhibidor justamente para el complemento que también influye tanto en Stargardt, por ejemplo, como en degeneración macular, y hay otras en desarrollo. NAC, que mucha gente preguntó por esa, que en general es un tipo antioxidante tanto para Usher como para RP. Entonces, realmente hay un montón en prueba y vamos a ir viendo cada una. Arrancando con lo voy a poner por empresas, porque en realidad cada empresa tiene distintas plataformas, entonces a mí me importa que ustedes sepan que hay mucho en esto, cualquier cantidad. Entonces esto es muy importante para que ustedes quédense tranquilos. Hay mucho en desarrollo, mucho en desarrollo. En los próximos años van a ser de explosión de este tipo de cosas. Por ejemplo,
Meira GTX, que es una de las empresas en cuestión, tiene un ensayo que está en fase 3 y finalizando y con muy buen resultado, por ejemplo, para el gen RPGR, para la retinosis pigmentaria ligada al X por el gen RPGR, que es uno de los más comunes dentro de los ligados al X. Esto va a actuar para, digamos, va a ser útil para mucha gente. Y para que ustedes vean cómo trabajamos en combinación, no trabajamos por supuesto no trabajamos con la farmacéutica, nosotros no tenemos target específico con la farmacéutica, pero sí con los pacientes. Nosotros tenemos muchos pacientes identificados en Argentina con este gen, y de hecho estamos participando en la publicación de la historia natural del gen RPGR con todos nuestros pacientes. Muchos de los pacientes de RPGR los hemos contactado, otros no hizo falta porque teníamos los datos en nuestra base de datos, pero básicamente estamos participando con la historia natural de esta enfermedad, o sea, de la enfermedad por RPGR para Latinoamérica, incluyendo pacientes de distintos países de Latinoamérica, y creo que tenemos el grupo más grande de pacientes identificados, si no es el más grande, es el que le sigue al de Brasil. Es decir, que lo que estamos haciendo es mostrando que estamos identificando los pacientes, que tenemos claramente identificados los pacientes candidatos a las terapias, que sabemos cómo evoluciona esa terapia, y eso nos da el peso necesario para avanzar también con nuestra agencia regulatoria y decirle, muchachos, estamos preparando el camino. Cuando esta terapia salga, también se tiene que aplicar en Argentina como la que estamos aplicando. Bien. Meira GTX tiene una plataforma también para RP65, va a tener una desventaja en este caso, como hay una aprobada, va a tener que esperar los 7 años, pero de todas maneras está muy avanzada en este ensayo y veremos también cómo funciona el ensayo clínico. O sea, tiene 2 ensayos para cromatopsia, una para el gen CNGB3, que está en fase 2, y otra para el gen CNGA3, también en fase 2, buscando mejorar la agudeza visual, no tanto la visión de color, pero mejorando la agudeza visual en estos pacientes. Eso es lo que se está buscando. Están en ensayo clínico, están claramente dentro de la fase 2, y tienen productos que están avanzando para RDH12, para Stargardt, para KCNB2, que es un canal de calcio que produce una ceguera nocturna estacionaria, para GUSI2D, también para degeneración macular por la edad seca y húmeda, para glaucoma y para uveitis. Pero estos son productos que están en preclínico. Sí están dentro de la fase clínica, RPGR, RP65 y los genes de acromatopsia. Cuando vamos a Ocugen, todo el mundo preguntó por los ensayos de Ocugen, porque justamente Ocugen está produciendo una plataforma que no es gen específica. Entonces a todo el mundo dijo, fantástico, este es el mío. Les cuento que es muy interesante el ensayo de Ocugen. Es un ensayo que está basado en la introducción a través de un vector viral, ¿sí? El AAV2, el mismo que se utilizó para el RP65, de un gen que se llama NR2E3. Es decir, ¿a quién le va a servir? Por supuesto, a las personas que tengan mutado el NR2E3. Eso por supuesto. Pero ese gen tiene una característica particular. Ese gen regula funciones de homeostasis. La homeostasis es el equilibrio químico de la retina. Cuando tenemos estas patologías, ese equilibrio químico está muy alterado. Entonces, que ese gen mejore la homeostasis de la retina le permite, ¿sí?, mejorar la situación, aunque no sea el gen blanco para esa terapia. Es decir, aunque el gen que deberíamos corregir en ese paciente no fuera el NR2E3, porque el que está funcionando mal es otro, lo que han podido probar los investigadores, ¿sí?, es que en preclínico, por eso digo, está en fase 3 para el NR2E3, y en preclínicos para los ratones, ha podido rescatar la función en ratones que tienen mutaciones en PDS6B, en RO, que producen la amaurosis congénita de Leber por el RDA16, el síndrome de cono-C potenciado o el síndrome de Goldman-Fabry, que sí está producido por NR12-3. Es decir, que es una terapia muy interesante porque puede permitirnos corregir gen específico, pero puede mejorar la función de otras condiciones, de otras retinosis pigmentarias. Es decir, está avanzado, está en fase 3, vamos a ver cómo sale la aprobación. Yo calculo que la aprobación va a salir
casi exclusivamente para NR12.3, pero para las otras condiciones está también avanzado y se está probando. Es decir, que probablemente demore un poquito más, pero pueda ser una de las terapias que no sea gen específico, con lo cual eso va a poder ayudar también a otros pacientes. Después elegiremos cuál es la mejor para cada uno. Tiene otro producto, que es el OCU410, que está un poco más atrasado, que está en fase 2, ingresando, o sea, está realmente en la fase 1-2, ¿sí? Ingresando a la fase 1-2, que está pensado para Stargardt, para la BCA4, ¿sí? Pero no porque va a tener blanco en el gen ABCA4, sino en un gen que compensa la vía. Por eso yo les decía que la terapia génica no siempre es para reemplazar el gen que no funciona, sino mejor para mejorar alguna otra función que logre compensar lo que no está funcionando correctamente. Es decir, estas son dos plataformas muy interesantes de las que estamos siguiendo y con las que estamos conectados con InfuGen. Es decir, que nos enteramos de primera mano cada una de estas terapias. Neurogene, que es otra empresa, tiene dos ensayos muy importantes para el síndrome de Rett y para la enfermedad de Batten por el gen CLN5, que son enfermedades muy importantes que producen una retinosis pigmentaria muy importante, pero además síndromes neurológicos muy importantes que requieren urgente atención porque no hay una terapia específica que logre corregirlos, y estas están en fase 1-2 y es reciente la fase 1-2, así que estamos muy esperanzados en que funcionen bien y por lo menos las personas que tienen variantes en estos genes que tengan alguna alternativa terapéutica que al momento solamente pueden atender síntomas. Bien. Tenemos una terapia que está desarrollando 4DMT, es una otra farmacéutica que tiene todas las terapias en fase 1-2, ¿sí? Pero que está abordando degeneración macular tipo húmedo, que está abordando el edema macular diabético, también las variantes ligadas al X, digamos, de retinosis pigmentaria ligadas al X, también choroideremia, también atrofia geográfica, ¿sí? Y otras enfermedades, digamos, monogénicas. Es decir, esta plataforma, o sea, ¿por qué esta plataforma es importante? Porque probablemente lo que más nos importe de esta plataforma sea, por ahí el ensayo de choroideremia, que es muy interesante, pero fundamentalmente que utiliza un vector que funciona intravítreo para toda la retina. Y eso implica que no tenemos que alterar quirúrgicamente la retina para poder aplicarlo. Con lo cual, probablemente esta plataforma termine apuntalando a otras, ¿sí? Porque si este vector efectivamente funciona bien en fase 1-2 y funciona bien en fase 3, nos va a permitir introducir el gen de manera intravítrea, que es menos lesivo para la retina que en forma subretinal, que es como deberíamos ir para cualquiera de estas patologías. Es decir, que el desarrollo que está haciendo esta farmacéutica tal vez no sea específico para la patología, pero sí nos va a permitir utilizar un vector cuando, o sea, probablemente veamos que digamos, viene cambiando de nombres y demás, porque, o sea, se está desarrollando una plataforma por ahí que es más básica, pero que esta plataforma básica va a terminar siendo adoptada por alguna de las plataformas que están yendo más al tratamiento de pacientes, porque es una plataforma que es más amigable para el paciente. Es decir, que puede generar menos problemas para la aplicación de la terapia. Atsena Therapeutics, por ejemplo, también está trabajando en la mejoría de vectores y está muy avanzada en la fase 2, está cerrando la fase 2 de GUSI 2D, eso es muy importante, ¿sí? Para el SA1, que es por la neurosis congénita de Leber por el gen GUSI 2D, y por una plataforma también para la retinosquisis. Están muy avanzadas estas dos terapias. En los finales de la fase 2 probablemente inicien una fase 3 en breve, que va a ser pivotal precisamente porque o sea, va a ser un cambio importante porque ninguna de estas dos terapias tiene ningún tratamiento aprobado, por lo tanto seguramente va a recibir un fast track de las agencias regulatorias como para poder avanzar más rápidamente, y son muy seguras. También tiene una plataforma para Usher 1B, es decir, por el gen MIO7A, que es un gen muy grande, y justamente los principales defectos, los principales problemas que tenemos con estos genes grandes es que un vector solo no puede cargarlo. Por lo tanto, lo que se utiliza en estos casos es una
tecnología donde el gen se divide, donde el mensajero se divide en dos partes, se utiliza una combinación de vectores para introducir la primera parte y la segunda parte del mensajero, y que dentro de la célula esas dos partes puedan generar finalmente la proteína completa. Es decir, por supuesto es una tecnología extremadamente compleja, está muy avanzada, y Adsena tiene una plataforma muy interesante para esto, y no es la única. Opus Genetics también está como un poco más atrasada, pero tiene ensayos para un montón de genes. Tiene ensayos para, justamente para la lebercilina, el gen LA5, para BES1, que no había ninguna terapia para este gen, que produce distrofias maculares de tipo viteliforme, para NMNAT, que produce tanto retinosis pigmentaria como amaurosis congénita de Leber, para RDH12, que puede producir todo tipo de distrofias de retina, y no había absolutamente ningún ensayo para este gen, y para RHO. Es decir, que está utilizando una serie de plataformas diferentes para abordar a distintos genes, de las cuales solamente ingresaron a esta altura ensayos clínicos la de la lebercilina y la de BES1, pero las otras están pidiendo pista para ingresar a ensayos clínicos. Y justamente están en evaluación en este momento para iniciar ensayos clínicos. Esta es otra plataforma, la de Regeneron, que probablemente no sea directo para el paciente, que está muy avanzado dentro del trabajo de la plataforma básica, precisamente porque permite superar problemas que tienen los vectores. Es decir, nos permite superar, por ejemplo, que uno puede llegar intravitrio a células del fondo de la retina, que si no tendríamos que ir con una vitrectomía, o sea, sacar el vitrio para poder llegar al fondo de la retina. Y este tipo de vectores podrían evitar tener que hacer eso, con lo cual implicarían una administración mucho menos agresiva que las actuales terapias génicas. Tienen otra plataforma que dice el transplant, es decir, que permite, por ejemplo, que genes grandes se puedan armar dentro de la célula, que es lo que les decía recién también con respecto al vector que tiene Adsena, y tiene también una plataforma de transactivaciones y que permite generar la corrección in vivo de un gen en particular. Esto es muy importante porque esto va a permitir la edición genómica dentro del paciente cuando esté suficientemente segura. Todavía esto no se puede hacer, pero esta plataforma está avanzando seriamente en un producto para esto. Cuando vemos la plataforma de iDNA Therapeutics, esta es una de las empresas que ha ido pasando de nombre. Era Orama en algún momento, Coave en otro momento, ahora es iDNA. Es decir, justamente para poder lograr el sponsoreo necesario, es decir, que tener el dinero necesario para avanzar en una terapia, estas farmacéuticas han ido avanzando en un ensayo para el gen PDC6B, y ya tienen 24 meses de la aplicación de los primeros pacientes, con lo cual realmente ya tienen una colección de datos interesantes para ver que esto está avanzando correctamente, es decir, con lo cual probablemente inicien en breve, acaban de presentar en el árbol los resultados que son muy promisorios. El gen PD6B actúa tanto produciendo retinosis pigmentaria como ceguera nocturna estacionaria, por lo tanto serían dos condiciones que podrían tratarse con este tipo de plataformas. Voy ahora a una plataforma a la que yo le tengo particular cariño porque conozco mucho a quien está dirigiendo esta plataforma, que es Sparing Vision. Y lo conozco mucho, se los voy a mostrar después por qué lo conocemos mucho, no solo personalmente, sino lo conocemos mucho en Argentina, precisamente porque ha sido uno de los diseñadores de la terapia para RP65 y ahora está a cargo de Sparing Vision. La idea es el doctor Daniel Chung, que es encantador y absolutamente comprometido con la causa de los pacientes, tiene desde siempre la idea, después de haber desarrollado él buena parte de las cosas necesarias para que se pudiera llegar a probar la terapia para RP65, él dijo, este trabajo enorme que hemos tenido para aprobar la terapia para un solo gen, ¿cómo hacemos para pasarlo a los 300 genes restantes? Es decir, que él estaba obsesionado con lograr una plataforma que fuera para muchos genes diferentes, apuntándole a ver de qué manera se podía sostener la visión en los pacientes con este tipo de patologías y que permitiera avanzar hacia, por lo menos dar tiempo a llegar a una terapia más específica o directamente evitar la progresión de estas patologías.
Con lo cual, el doctor Daniel Chung se asoció a grandes investigadores, el grupo del doctor Sael, de Denis de Alcará, del Instituto, el Instituto de la Visión en París, que hace muchos años estaban trabajando con un factor de viabilidad de conos. Ustedes saben que en general en la progresión de la retinosis pigmentaria se dañan primero los bastones de la retina periférica y después pueden dañarse o no, dependiendo de cuál es el gen, los conos, pero bueno, los conos trabajan peor que cuando estaban los bastones. Entonces, pero la visión que mantienen la mayor parte de los pacientes a lo largo de toda su vida es la visión de conos. Por lo tanto, que esos conos dejen de funcionar es realmente una gran preocupación para los pacientes. Entonces, estos grupos de investigación han ido a investigar cuál era el motivo por el cual cuando se perdían los bastones los conos no funcionaban correctamente, cuando son células diferentes que tienen metabolismos diferentes. Bueno, lo que se ha hecho a través de la plataforma de Sparing Vision es analizar específicamente esas plataformas. Están ya en un ensayo de fase 1-2, probablemente ingresando a fase 3 el año que viene, del factor de viabilidad de conos, que como lo producían los bastones, cuando se van los bastones ya no lo produce nadie más. Entonces esta terapia génica lo que haría sería proveer del gen para el factor de viabilidad de conos a los conos, para que los conos fabriquen su propio factor de viabilidad y que esto les permita seguir funcionando aunque los bastones no estén más. Por otro lado, también identificaron otro factor que lo que hace es despertar conos durmientes. Esto, por supuesto, tuvimos oportunidad de conversarlo el año pasado en Sao Paulo con el doctor Chung. Le decía, bueno, pero esto no solamente funciona cuando los conos están muy deteriorados en los pacientes con retinosis pigmentaria, sino también, por ejemplo, en Stargardt, donde los conos se van muriendo. Entonces, o en otras distrofias maculares. Y justamente este factor es un factor de viabilidad del cono, pero, o sea, de forma larga, que es una enzima, lo que hace es despertar conos durmientes, es decir, que conos que no tienen el segmento externo funcionando correctamente, permitirles empezar a retomar esa función, restaurando la cascada de transducción y que esos conos que se los llama conos durmientes, que se despierten y empiecen a transmitir información. Con lo cual, esta terapia tenemos realmente mucha expectativa porque probablemente nos permita en relativamente poco tiempo, por lo menos dar tiempo a la evolución de los pacientes que tienen este tipo de cosas. Es más, tienen una en desarrollo que todavía no está ingresando a ensayo clínico, pero que podría combinar ambos factores. Con respecto a Neurof, o sea, nosotros acá también tenemos especial cariño con los desarrollos de esta empresa. ¿Por qué? Porque esta empresa es una empresa china. Y es la empresa que tomó el ensayo donde nuestros pacientes en el 2018 participaron del ensayo clínico. Estamos fascinados con la evolución que han tenido los pacientes que han tenido terapia génica dentro del marco del ensayo clínico para el gen ND4, que es un gen que produce neuropatía óptica de Leber. Y estamos enormemente entusiasmados porque ellos ya iniciaron el ensayo para el gen ND1, con lo cual esto es una excelente noticia para los pacientes. Iniciaron un ensayo, estamos hablando de China, y ahora les explico qué pasa en Estados Unidos, que también está pasando con la misma empresa, también para glaucoma, y también para la atrofia óptica de tipo dominante por el gen OPA1. Con lo cual, están con la misma plataforma, están desarrollando por lo menos 4 terapias génicas diferentes. Y otras en inicio, otras pensándolas para poder avanzar. La plataforma está funcionando excelentemente bien, los pacientes están muy bien, ustedes los conocen, los han escuchado en distintas charlas. La realidad es que estamos realmente felices del resultado que han tenido, a tal punto que cuando uno analiza la página web de Neurof, justamente el hito que ellos nombran a lo largo de todo el recorrido de ellos, están poniendo, o sea, me encantó encontrarlo cuando preparaba esta diapositiva, que para el año 2018 el hito fueron los pacientes, fue la publicación que hizo el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación cuando nuestros pacientes viajaron a China para aplicar esta terapia. Para ellos ese fue el hito fundamental. ¿Y saben qué significa esto? Que la terapia para ND4 se va a probar en China probablemente a principios del año que viene.
ya para su comercialización, y que los pacientes de Argentina hubieran intervenido en esa terapia, significó que la FDA inició el trámite de verificación de esta terapia para Estados Unidos, ¿sí? Y en Estados Unidos esta terapia ya cerró la fase 2 y durante el año próximo seguramente va a ser la fase 3 en Estados Unidos, lo cual va a permitir, o sea, gracias a los pacientes de Argentina, esta terapia no va a ser solo para China, sino que va a poder ser para todo el mundo. Y hay otra novedad adicional. Neurof ha cerrado un convenio con una empresa de Argentina para que el primer país donde se aplique la terapia, una vez que se pueda aplicar, sea en Argentina, ¿sí? Después de China. Así que miren si el trabajo que venimos haciendo nos da finalmente resultados que son realmente fantásticos. Y por supuesto, se cumple con toda la normativa. De hecho, o sea, están auditándose por FDA para demostrarle al mundo que o sea, han cumplido a rajatabla toda la normativa cuando participaron nuestros pacientes, pero ahora se lo están mostrando al mundo a través de la FDA. Bien, Beacon Therapeutics es una empresa inglesa que también tiene ensayos muy importantes y muy avanzados, entrando en fase 3 también para la retinosis pigmentaria ligada al X. O sea, ustedes piensen que para esa retinosis pigmentaria ligada al X están compitiendo las empresas a ver quién llega primero y con mejor solución. También tiene un preclínico para degeneración macular seca, y lo que es muy importante es que tiene el primer ensayo en preclínico, o sea, ya está todavía notificado como preclínico, pero ya tiene la autorización para iniciar ensayos clínicos en fase 1, hay que esperar, pero es el primer ensayo en una caderina, justamente en el gen CDH-R1, para el cual nosotros también tenemos pacientes identificados, vamos a esperar a ver cómo avanzan, pero realmente nos parece muy importante porque el tipo de retinosis pigmentaria o de distrofia de conos y bastones por estos genes son enfermedades que suelen ser bastante agresivas, y tener una herramienta que nos va a permitir abordarlas realmente puede llegar a ser muy importante. Y puse en particular esto porque fíjense lo que dice Beacon Therapeutics en su página. Esto simplemente lo traduje para que ustedes lo entendieran. Cuando una empresa es seria, trabaja seriamente. Cuando habilita que todo el mundo entre de una manera libre, a nosotros nos producen dudas. Fíjense lo que pone una empresa seria. En Beacon Therapeutics, que estamos comprometidos a desarrollar productos que aporten terapias genéticas nuevas e innovadoras, como AGTC-501, bueno, no importa el nombre, a pacientes con enfermedades graves sin opciones de tratamiento, con opciones limitadas. Actualmente, Beacon Therapeutics no ofrece un programa de acceso ampliado y no acepta solicitudes de acceso ampliado para nuestros productos en investigación, incluido AGCT-DC501. Fíjense que está en fase 3. Entendemos el interés de los pacientes en acceder a AGTC-501 fuera de los ensayos clínicos y antes de la aprobación regulatoria. Sin embargo, la participación en uno de nuestros ensayos clínicos es actualmente la forma más adecuada de acceder a nuestros productos en investigación. Busquen Clinical Trials, la página de Beacon Clinical Trials, para obtener información disponible relacionada con nuestros ensayos. Esta es la manera correcta de trabajar. Porque esto es lo que dice: señores, a nosotros nos están controlando y nosotros cumplimos con la normativa. Es decir, podemos demostrar seguridad. Los que no trabajan así no pueden demostrar seguridad, y esto es un riesgo para los pacientes. Y nosotros, como asociación de pacientes, con el objetivo expreso de la defensa del paciente, no podemos menos que evaluar de esta forma a las empresas que están trabajando. Para ir cerrando, porque deben estar hartos de escucharme ya hoy, voy a hablar de una terapia génica que ya está en aplicación, para la que tenemos pacientes y para la que vamos a tener una sorpresa la semana que viene. La terapia génica para el gen RP65 surge de una idea. Esta es una diapositiva compleja, yo les voy a ir leyendo lo que estoy poniendo en esta diapositiva, simplemente porque es una historia, es un recorrido, ¿sí?, de la primera terapia génica probada. El doctor Gustavo Aguirre, que no es médico, es médico veterinario, no es médico de humanos, a eso me refiero, descubrió en los años 90 que había unos perros, los Breyer Dogs, que tenían una ceguera de nacimiento muy parecida a la que tenían algunos niños, que era una enfermedad muy agresiva, muy inicial,
pero esa forma de amaurosis congénita de Leber que tenían esos niños, resulta que los perros tenían una muy parecida. Y empezó a pensar de qué manera él podía utilizar su conocimiento como veterinario, y además estudiando en plena época de explosión de la biología molecular, de qué manera podían corregir el gen que ya sabía que los perritos tenían mutado, que era el RP65, igual que el de los humanos. Las fotos que siguen del año 2000 y del año 2003 son es Lancelot, que fue uno de los primeros perros utilizados en este desarrollo. En el año 2003, cuando se lo ve a Lancelot con anteojitos y leyendo Nature Genetics, que cuando se publicó el primer ensayo con respecto a este gen, y a Lancelot frente al Capitolio pidiendo fondos para investigación, exactamente, la idea fue que justamente, es decir, esta idea del doctor Gustavo Aguirre, quien consideramos el padre de la terapia génica actual, en enfermedades oftalmodegenerativas, la idea precisamente fue fue corregir el defecto de estos genes mediante un virus que permitiera ingresar el gen correcto en la retina de estos perritos, y en el año 2003 yo ya tenía el diagnóstico de mi hija, y yo veía, este perro mejoró la visión, yo quisiera algo parecido para Stargardt, ¿sí? O sea, así empecé a leer yo en esa época sobre este tipo de ensayos. Bien, 20 y pico de años después podemos contar la historia. Jim Bennett, que es biólogo molecular, y su marido, Albert Maguire, que es médico cirujano, oftalmólogo cirujano, justamente, dedicaron su vida a desarrollar la terapia génica para RP65, o sea, con los perros que justamente seleccionados, criados y monitoreados por el doctor Gustavo Aguirre. Con lo cual, en conjunto, ellos diseñaron esta terapia, ¿sí? En la Universidad de Pensilvania, todos son del grupo de Pensilvania, y a partir del año 2005, mejor dicho, a partir de esos años, en el Hospital de Niños de Filadelfia, la doctora Catherine Hay, que había trabajado siempre en hemofilia, pasó a trabajar junto con ellos para hacer el desarrollo operativo de la terapia y demás. Y fue quien estaba a cargo como directora del Centro Celular y Molecular de Pensilvania para este desarrollo. Estos son los actores de esta película, son las personas que nos han dado esa primera terapia, que para nosotros es un antes y un después para los pacientes. Daniel Chung, a quien nombré por Sparing Vision, Daniel Chung diseñó el famoso laberinto, a través del cual se podía demostrar que efectivamente los pacientes tratados podían recorrer ese laberinto con baja luz, mientras que no podían hacerlo cuando no habían sido tratados, o con el ojo que no había sido tratado. La FDA y todas las agencias regulatorias piden a las empresas que desarrollan estas terapias que al mismo tiempo desarrollen un método de evaluación, porque en la mayor parte de los casos no vamos a lograr que el paciente lea las letras del cartel, pero sí vamos a lograr que mantenga o retenga o recupere autonomía, y eso, que es fundamental para su vida, ¿sí? No se mide solamente leyendo las letras de un cartel a 4 metros de distancia. Entonces, el diseño de la metodología para evaluar es lo que nos permite saber si efectivamente alcanzamos esos puntos, eso se llaman endpoints en los ensayos clínicos, y que cuando no se alcanzan hay que rediseñar el ensayo. Por eso los ensayos clínicos a veces van y vuelven, porque no se alcanzó un punto determinado o no se completó como se esperaba ese punto, y hay que ver cómo se mejora la tecnología para alcanzar ese punto. En la Argentina tuvimos la suerte de tener a Daniel Chung en el año 2015, justo cuando empezábamos nuestro primer proyecto masivo, tomando los primeros 100 pacientes con Stargardt, que lo hicimos a través del Instituto Leluar. Mientras arrancábamos ese proyecto con Stargardt, hablamos con el doctor Chung y dijimos: tenemos pacientes que tienen amaurosis congénita de Leber, pero no los podemos secuenciar para identificar si efectivamente cuáles de ellos podrían ser candidatos para la terapia para RP65. Se entusiasmó tanto con el trabajo que estábamos haciendo con lo de Stargardt, el doctor Chung, por eso les digo que son muchos años de hablar con él, es encantador. Y dijo, Spark, que era la empresa que en ese momento estaba apuntalando al Hospital de Niños de Pensilvania, de Filadelfia, para esta terapia,
dijo, vamos a sponsorearlo nosotros, y consiguió, a través de médicos nuestros de referencia y demás, un acuerdo con Spark Therapeutics que nos permitió secuenciar a 200, gratuitamente, porque lo pagaron ellos, a 200 pacientes que tuvieran el target como amaurosis congénita de Leber o RP20, que podría ser la que puede dar RP65. En ese primer ensayo identificamos 7 pacientes. ¿Saben qué? Fuimos el primer país en secuenciar masivamente, en el mundo, en secuenciar masivamente pacientes para esta terapia. Bien, esta terapia se aprobó el 19 de diciembre de 2017, es un hito en la historia de las terapias en oftalmología, es el Luxturna, ustedes ya la conocen, ya han visto nuestros pacientes que ya les han contado, la semana que viene tendremos probablemente una sorpresa al respecto. La foto de abajo es la foto de un quirófano de última generación, que es donde se está aplicando esta terapia en Argentina, que es del equipo del doctor Sarabia, que es uno de los quirófanos más importantes de toda Latinoamérica. Obviamente la terapia esta se aplica, se tiene que aplicar subretinal, por lo tanto implica una vitrectomía previamente, ¿sí? Y lo que tenemos acá es un videíto de un pacientito, por supuesto con la autorización de los padres, que un mes después de la terapia, es un nene cuya mamá va a estar la semana que viene hablando con ustedes. Agarra la punta, ahí está, muy bien. Y lo mismo que su rehabilitadora visual, y un mes después de la terapia, este nene no enfocaba al mes de vida, ¿sí? Nosotros sabemos de su historia desde que tenía un mes. Es nuestro paciente más chiquito, de 4 años, y un mes después de la terapia está enhebrando cuentas en un cable para hacerle un collar a la mamá. Podés buscar naranja. Para que tengan una idea. Esto es para que se entusiasmen, porque estas cosas pasan, a nosotros nos da enorme alegría poder avanzar en ese sentido. Tienen un minuto que esto no me está dejando pasar, a ver si me deja pasar. Es decir, la realidad es que este es un camino realmente importante, es un camino que nos permite pensar un montón de cosas. Yo lo que les mostré hoy es simplemente el inicio de este camino, ¿sí? Les mostré las terapias génicas que estaban en marcha, son extremadamente prometedoras. Hay muchas que han producido significativas mejorías en la agudeza visual y en la preservación de la función de la retina. Son seguras, cuando se hacen las cosas bien son seguras, ¿sí? Necesitamos que todos se hagan bajo supervisión. No podemos abordar cualquier ensayo que hace cualquiera en cualquier parte si no tiene la supervisión correcta, si no está bajo normas, si no está bajo regulación, porque eso es lo que nos da seguridad a los pacientes. A pesar de eso, o sea, realmente se está avanzando a paso firme. Y ya les digo, hoy les conté mucho menos de un tercio de lo que hay. Es decir, en cada tratamiento hay que analizar el potencial y los riesgos, pero la realidad es que la aprobación regulatoria es la defensa del paciente y esto recién empieza. La idea es la semana que viene tener un par de sorpresas específicamente para que puedan preguntarles directamente. Y después les voy a contar el resto de las terapias, lo voy a tratar de, en una charla no demasiado prolongada, contarles muchísimas otras terapias que, por supuesto, hoy, si no hubiéramos seguido hasta las 3 de la tarde, y realmente sería muy complicado para todos, y aparte del momento donde la atención ya no nos da más. Pero la idea es que tengan en cuenta que nuestra segunda etapa viene la semana que viene, van a recibir el link a través de la página web, van a recibir el link a través de los grupos de WhatsApp y a través del grupo Retina Argentina, para poder conectarse la semana que viene, y les pienso contar el enorme ejército de terapias que hoy no llegué a contarles, para que entiendan que esto está no solamente, o sea, esto no está planchado, esto está activísimo, y nosotros también estamos muy activos, siguiendo cada uno de los ensayos, conversando con los investigadores y viendo qué es lo más adecuado para cada uno. De hecho, para que sepan, o sea, nosotros ya tenemos 4 pacientes aplicados en Argentina, y es muy importante que entiendan que Luxturna, por muy caro que resulte, se aplica.
Nosotros tenemos 4 pacientes aplicados en Argentina, hay 5 pacientes aplicados en Brasil y un paciente aplicado en México. Eso es todo en Latinoamérica, ¿sí? Si vamos a hablar de Estados Unidos, ellos tienen 70 pacientes aplicados. Es decir, que si hablamos de toda América, en total llegamos con suerte a 80 pacientes. Si hablamos de Europa, en total llegaremos a 130 pacientes. Sin embargo, nosotros ya en Argentina ya tenemos 4 aplicados con esta terapia que nosotros hemos esponsoreado para que se llegara a aplicar, más los 10 pacientes a los que se les aplicó la terapia génica en China, y que probablemente el año que viene tengamos novedades para ver cuándo pueden aplicársele al resto de esos pacientes, y que además también se puedan aplicar en Argentina. Es decir, veamos que no solamente no estamos a la cola de nadie, sino que estamos al frente de un montón de lugares. Es decir, que realmente sintámonos orgullosos del trabajo que estamos haciendo, trabajamos muchísimo, realmente nos estamos matando para llegar a las terapias y para que sean seguras, y el objetivo es que cada uno reciba la suya lo antes posible. Bueno, por hoy dejo de compartir pantalla. Calculo que están desmayados del otro lado. Tomate un vasito de agua, Marce. Por lo menos. Digo, Bueno, después bueno, espectacular. bueno. Hacemos un espacio para alguna duda, pregunta en el chat. No, no. Piensen en dudas, preguntas para esto, pero piensen que la semana que viene seguimos hablando, así que a lo mejor lo que no se les ocurrió hoy también lo podemos hablar la semana que viene. La semana que viene va a ser tan largo como esto, les cuento, porque realmente hay cualquier cantidad para contarles adicionales. Yo quiero que ustedes sepan y se queden tranquilos, no hay una o dos que de golpe me enteré porque apareció por casualidad. Hay un montón y nosotros seguimos todas, ¿sí? Porque además estamos trabajando con los centros que las prueban, es decir, nos enteramos de primera mano cuando una terapia pasa de una fase a la otra, cuando se aprueba algo o cuando algo no funciona. Es decir, claramente podemos ayudar con esto. Entonces, por eso es que nos importa mucho que ustedes estén conectados con nosotros. Bien. Bueno, ahí Evangelina nos pregunta cómo hacer para ponerse en contacto. Ahora yo le respondo por mail, le paso los números Quien para que... necesite ponerse en contacto, que se conecte con los números de Retina Argentina. O sea, Natalia puede conectarse perfectamente con cualquiera que esté conectándose a ese WhatsApp. Le va a contestar inicialmente en qué momento pueden hablar para poder darle a cada uno el tiempo que necesitan. Ujú. Andrea nos pregunta dónde funciona ¿Dónde el está ese quirófano. No quirófano? sé si tenemos el dato de ese. Sí, el quirófano está en Pilar. No es, salvo una de las terapias génicas, las otras nuestras se han aplicado las otras 2 nuestras se han aplicado en ese quirófano, que es fantástico, que es uno de los más modernos de América. Está dentro de los 10 mejores de toda América, inclusive Estados Unidos, con lo cual yo quiero que se queden tranquilos. Tenemos los mejores cirujanos, los mejores biólogos, los mejores oftalmólogos. eh, y como asociación de pacientes somos geniales. Y les cuento, ahí estoy viendo que Romina, que es bióloga, que está preguntando, ¿cómo estás, Romy? Les cuento que el tema de la neuroprotección lo vamos a hablar mucho la semana que viene, ¿sí? Porque básicamente es algo que nosotros tenemos instrumentado desde hace muchos años y que acabamos de descubrir en el mundo que éramos los únicos. Así que, y eso también es un dato particularmente importante. Entonces, o sea, todo el mundo hablaba de la neuroprotección, pero los únicos que lo decíamos éramos nosotros. Entonces, Mm. muchos de nuestros pacientes están haciendo neuroprotección, y los que no lo están haciendo, lo vamos a tener que hacer porque realmente cada vez tenemos más evidencia de que es importante. Sí es importante que acabamos de generar un acuerdo a través de otra plataforma para poder continuar con la secuenciación de pacientes. Estuvimos con un impasse de unos meses, ya generamos un acuerdo y tenemos apoyo de CONICET, señores.
para esta plataforma. Es el primer proyecto que tiene acuerdo de una asociación de pacientes y organizaciones de una organización no gubernamental para apuntalar este tipo de proyectos, así que estamos felices. Sí, así que la gente que estaba esperando para secuenciación probablemente la semana que viene va a empezar a recibir los correos explicándole cómo vamos a hacer. Pero estamos, a ver, yo sé que a veces pasa mucho tiempo sin que hablemos y que eso genera ansiedad. Pero o hacemos esto o trabajamos, porque además de todo ustedes piensen que nosotros somos voluntarios. Entonces, la realidad es que preferimos trabajar y avanzar y analizar realmente cada una de las posibilidades. Ahí me están preguntando si hay algún avance en el gen PROM1. Hay avances preclínicos para el gen PROM1, para terapia génica específica para ese gen, pero fundamentalmente yo creo que para ese gen primero vamos a tener que lograr frenar el avance. Entonces probablemente para ese caso particular, las que son agnósticas, es decir, las terapias que no son para un gen determinado, sino que funcionan para muchos, van a ser el primer target para ese gen, precisamente para no darle margen a que avance demasiado agresivamente. Bien. Yo estoy leyendo cosas que aparecen en el chat, por ahí, Mati, si vos Sí, tenés estoy algunas que respondiendo yo algunas. estoy leyendo ahora, pero no sé cuáles estaban antes, así que léeme vos. No, 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 Decime no. vos. A ver, poco de preguntas Bueno, así bueno, está bien, para me escribieron. Bien. algún avance sobre CERKL. Había una Sí, pregunta sí, sí, interesante, ahora te sí, la busco sí. y te la releo. Por eso les digo, hay plataformas que son para un gen determinado y hay plataformas que son lo que nosotros llamamos plataformas agnósticas. Las plataformas agnósticas son importantísimas porque van a ser el primer resultado que nos permita abordar a todos los pacientes, no a alguno, ¿sí? Entonces, pero que obviamente lo que hay que comprobar justamente es la seguridad de las vías. Por eso es que estamos tan interesados, por eso estamos tan en contacto con estos ensayos que están generando distintos formatos. No es lo mismo lo que hace Ocugen que lo que hace Sparing Vision. Pueden servir las dos, pueden servir las dos, pueden servir para... Algunas van a ser mejores para una cosa y otras van a ser mejores para la otra. Por eso es que, a ver, independientemente de que si tuviéramos una terapia génica para un gen en particular, ¿sí? Que sería lo ideal, digamos, con el costo y el esfuerzo que significa generar una plataforma para un gen en particular, probablemente haya algunos que tarden mucho. Entonces, para el paciente que ya está identificado, por ahí eso es un tiempo que no le da margen visual para llegar. Sin embargo, la plataforma agnóstica puede dar ese margen. Entonces, a lo mejor para mucha gente que está en situaciones más avanzadas, esas son las plataformas más interesantes, sobre todo aunque sean niños los que están identificados. Ahora, si hay algo que es inapelable, es que igual necesitamos el diagnóstico genético. ¿Por qué? Porque tenemos que identificar perfectamente la vía que está alterada, aunque no tengamos una terapia para ese gen en particular. Ahí estaba viendo que preguntaban en EMNAT si hay una plataforma para ese gen. ¿Sí? Cuento que sí, falta, pero hay una para ese gen. Pero lo que es importante entender es que igual necesitamos saber cuál es el gen causal, porque dependiendo si es un gen que está relacionado con el ciclo de los retinoides, o es un gen que está relacionado con el ciclo de la transducción, o que está relacionado con los canales que van hacia la retina neural, son como distintos procesos dentro del ciclo visual, eso nos permite saber, ¿sí? Ubicarnos dónde están, cuál es la vía más aconsejable para ese paciente. Porque vamos a tener, o sea, lo que no nos pasó nunca es que vamos a tener alternativas. Es decir, para algunos va a ser mejor utilizar algunas agnósticas que para otros. Entonces, eso es fundamental. Pero principalmente en este momento, todos, mientras tanto, tenemos que hacer neuroprotección. Genial. Entonces, Eh, por eso, eh, por eso es que y es nos muy preguntan importante algún ir viendo consejo todas. con Mm, alimentos en relación Bueno, a eso, en lo bueno, cotidiano. bueno. Para empezar, el tema de alimentos es un tema específicamente, o sea, lo que necesitamos es que coman sano, ¿sí?
fundamentalmente, ¿sí? Es decir, comer sano no es una opción, ¿sí? ¿Ok? Eso es fundamental. Pero básicamente, de aquí, o sea, la semana que viene, de esto vamos a hablar bastante. ¿Por qué? Porque muchas de las terapias de las que vamos a hablar la semana que viene tienen que ver con la neuroprotección. Algunos elementos ya los hemos incorporado y ustedes los conocen porque se los hemos dicho desde el día cero, ¿sí? Y otros tal vez podamos incorporarlos en breve o podamos sumarlos a este tipo de cuestiones, ¿sí? Obviamente, siempre que nosotros modificamos algo en la dieta o modificamos algo, es decir, por ejemplo, sabemos que a los fotorreceptores le cae mejor que tomemos azúcar y que no tomemos edulcorante, ¿sí? Ahora, si tenemos un diabético, ¿sí? El que tiene que dar esa indicación es un nutricionista, porque no podemos, o sea, para evitarle un problema en la retina, no le podemos generar un problema en la retina porque le dimos azúcar en momentos inconvenientes. Por lo tanto, siempre la indicación es individual. ¿Ok? Siempre vamos a ir a nuestro médico de referencia. Pero vamos a conversar sobre esto la semana que viene. Nati tiene la mano levantada. Sí. A ver si. A ver si la podés habilitar, Yo Matías, no vos o. puedo. No. No. Vicky. Ah, no, está bien. Era una prueba, no Ah, ok. quería probar, no necesitaba decir nada. Bueno. Nada, esperamos la semana que viene que nos acompañe también un ratito Adriana, así ustedes también la pueden saludar, ella no sabe, pero la idea es, bueno, abrazarla un poco en conjunto porque nos ha acompañado a lo largo de muchos años, la queremos un montón. No se va por ninguna cuestión, no tenemos ningún problema, no pasa nada, la adoramos, pero necesita un tiempo de descanso y se lo vamos a dar, pero no la vamos a dejar irse muy lejos, quédense tranquilos. Y por otra parte, la realidad es que así como lo pusimos en el grupo de Retina Argentina, por si alguno no lo lee, Natalia hace muchos años que nos acompaña, ella también es paciente, sabe perfectamente qué es lo que nos pasa a todos. Está absolutamente recontra comprometida, hace muchos años que acompaña a Adriana en las devoluciones, en la escucha y demás, con lo cual puede, con las características por supuesto que cada persona tiene, porque cada uno es quien es, va a poder acompañar perfectamente con absoluto cariño y eficiencia a cualquiera que nos llame, aunque por un tiempo no contemos en forma directa con Adriana. Pero quédense tranquilos que ya la vamos a traer al redil de nuevo. Le vamos a dar un espacio distinto. A ver, creo que era Pedro que estaba preguntando allí, si no me equivoco. Alfonso Cárdenas, ¿cómo estás, Alfonso? Neuroprotección y antiapoptóticos, desde ya nosotros sugerimos siempre, ¿sí? Siempre a través del médico, si querés, como vos sos médico, quédate tranquilo, yo después te paso específicamente, porque digamos, sos vos el que vas a decidir sobre tus pacientes, nosotros sugerimos, pero es el médico el que indica, por lo tanto es fundamental que te pasemos los datos, yo te los paso después, no hay ningún problema. A ver, veamos a ver si hay alguna otra pregunta específica. Hay muchas preguntas acerca de Las formas que trabajan. específicas para saber en qué estado está. Yo no sé si Sí. la semana que viene también va a haber Bueno, la sobre. semana que viene vamos a hablar de otras terapias, ¿sí? Algunas específicas y otras no. Pero, digamos, a ver, yo no tengo ningún problema en contestarle uno por uno. Lo que pasa es que no lo podemos hacer en conjunto porque vamos a estar hasta mañana. Entonces, Claro. a ver, básicamente el objetivo de la charla era enumerar las que son, en este caso, como la mayoría no eran agnósticas, pero sí había agnósticas, entonces el tema era enumerar muchas de las que no eran agnósticas para que sepan que se está trabajando en esos genes. Son los únicos, no. A ver, para que ustedes entiendan, en preclínicos más de 120, ¿ok? Más de 120, con lo cual, y que son los más corrientes, que todos los que me mencionaron están en esos. Con lo cual, quédense tranquilos, esto está avanzando, ¿sí?
En preclínicos más de 120, en clínicos más de 50, en clínicos de terapia génica. Después tenemos los clínicos de las otras cosas, que vamos a hablar la semana que viene. Por lo tanto, realmente crean que el panorama es absolutamente diferente que hace un año, que hace 2 años, que hace 5 años, ni les digo hace 20. Entonces, realmente es muy importante. Ahí Matías está poniendo el teléfono, que es el que atiende Nati. No le llenen la casilla, ella va a contestar. Les va a dar turno a cada uno para hablar, para poder dedicarles el tiempo que necesitan. Tratamos de seguirlos a todos. Piensen que la asociación, a ver, vamos a tener apoyo de CONICET, pero, a ver, como siempre no tenemos apoyo de dinero nosotros. No nos sponsorea ninguna farmacéutica. Este, lo cual nos da libertad, pero al mismo tiempo nos deja muertos de angustia. Entonces, la realidad es que quiero que sepan que nosotros no estamos trabajando con nadie en particular por ningún interés particular. El interés que queremos es que nuestros hijos, nuestros amigos, nosotros o quien sea, llegue a la terapia que necesita cuando la necesita, y venimos trabajando para eso y nos viene yendo bien. Entonces, el objetivo es alcanzar todos los objetivos terapéuticos, cada uno en lo que lo necesite. Al principio, cuando se fundó la asociación como asociación de Stargardt, ustedes saben que mi hija tiene Stargardt, obviamente yo decía, yo no puedo abordar todo esto porque no puedo leer todo lo que se publica sobre Stargardt, no doy abasto para leer lo que sale con los demás. Bueno, acá estamos. Este, la realidad es que sí leemos todo, leemos sobre todos los genes, leemos sobre todas las terapias, y además tengan en cuenta que estamos conectados con el PANEIRDI semanalmente. Hace 5 años nos reunimos todos los lunes de Dios, oftalmólogos y genetistas, todos los lunes de Dios, discutiendo casos clínicos, discutiendo casos genéticos y discutiendo bibliografía sobre esto. ¿Cuál es el objetivo? Estamos formando oftalmólogos y oftalmogenetistas en toda América que entiendan de estas patologías para que el diagnóstico sea más fácil. Estamos formando oftalmólogos y oftalmogenetistas en Estados Unidos, nosotros. ¿Sí? En Europa, que se conectan para escuchar nuestras charlas. A ver, estamos trabajando al mejor nivel posible. Estamos muy felices del trabajo que estamos haciendo. Sabemos que a cada uno le gana la ansiedad por el territorio propio. Yo tengo una hija con una distrofia retina que quiero que se cure. Claramente entiendo lo que es el territorio propio, pero también sé que es fundamental no embarrar el asunto, no meter la pata, no generar problemas de seguridad que impliquen cosas peores. Entonces, realmente creo que es muy importante, estamos trabajando en todos los frentes posibles para poder llegar a lo que tenemos que llegar, independientemente de los gobiernos, de la política pública, no nos importa nada, nada. El trabajo nuestro es defensa del paciente, siempre estamos en la misma trinchera, ¿ok? O sea, hablemos con quien hablemos. Por lo tanto, realmente, nada, yo lo que quiero es que tengan, que se vayan de estas charlas sabiendo que cada uno de los casos se está pensando, ¿sí? Que no hay ningún caso que no se piensa, que no hay ninguna alternativa que no se está evaluando, ¿sí? Podemos tardar más o podemos tardar menos porque es el tiempo que requiere para que sea seguro, ¿sí? Pero estamos pensando en todos, así que, nada, por mí estamos. Si Dios quiere, nos vemos el sábado que viene para que les cuente toda la otra parte, que falta un montón, pero que creo que va a ser inclusive tal vez más fácil de bajarla, porque bueno, la terapia génica no la puede hacer nadie en su casa, pero hay unas cuantas cosas que vamos a contar la semana que viene que sí se puede. Entonces, la idea es realmente que podamos continuar esta charla y bueno, que les sirva a todos. Un abrazo. Genial. Bueno, les dejo también, hay personas que nos están preguntando para colaborar con la asociación. Eso es algo que preferí hoy no decir nada al principio, y que sea el espacio más destinado a lo que vos venías a contar. Pero también es importante, sepan que toda la actividad de la asociación tiene que ser sostenida de alguna manera, y se necesita sostén económico para tener una línea de teléfono, para tener una oficina, para tener el espacio este de Zoom, por ejemplo, para convocar.
para que se pueda comunicar la información. Y ni hablar de otras actividades que hace la asociación, como promover ¿cómo es? Los ensayos y hacer las muestras, para lo Bueno. cual, claro, toda esa operación necesita un soporte económico. Así que los invitamos a colaborar. Se puede hacer hoy muy fácil a través de Mercado Pago. Es una suscripción y es lo que cada uno pueda. Eh, con la mínima ayuda ya alcanza. Los invito, entonces, ahí les paso el link de Mercado Pago. Los que se quieran sumar, bienvenido sea. Em, y también decirles que toda esta charla que dio Marce va a estar subida a YouTube, no inmediatamente, pero después lo vamos a recordar, lo vamos a subir y también compartiremos por la página de Retina Argentina. Así que, bueno, gracias Nati por colaborar siempre. Yo los saludo, no sé, Marce, te dejo hacer el cierre, saludar e invitar hasta a la semana que viene. Beso y nos vemos la semana que viene. Gracias, Vicky, que estás desde temprano, o sea, lidiando con También. los accesos. Bueno, gracias, chicos. Muchas gracias por el apoyo. Un beso grande. Igualmente.